A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Como en cualquier sociedad humana, alguien imaginó a una serie de personajes inmersos en una red de celos, temores y malas intenciones. Uno de ellos era Yago. Tenía envidia de un personaje llamado Otelo, a quien consideraba que no era merecedor de los altos cargos que ostentaba. Yago entonces aprovechó que Otelo era celoso y que estaba casado con Desdémona y decidió crear una serie de intrigas para destruir aquellas vidas. En efecto, tras una serie de oscuras maquinaciones, Otelo imaginó que su esposa le era infiel y terminó dándole muerte. Pero después, Otelo descubrió toda la verdad y entendió que había sido un juguete en las manos de su enemigo. Y arrepentido, Otelo puso fin a su propia vida. Esta obra, llamada Otelo, es del genial dramaturgo William Shakespeare y refleja los dramas que se escenifican en el alma humana. Y es también el símbolo de la tragedia por culpa de los celos. Otelo se estaba estrenando un día como hoy, 1 de noviembre de 1604. Y desde entonces, los públicos agradecidos recuerdan esta historia de amor y de dolor, y recuerdan a Shakespeare cuando decía: si no recuerdas la más ligera locura en que el amor te hizo caer, no has amado. Las principales noticias del día. Titulares. El ex vicepresidente Jorge Glass intenta dilatar la formulación de cargos en su contra. El procesamiento penal del caso Encuentro se difiere. Misión de la OEA preocupada por la pasividad del Consejo Nacional Electoral para controlar el origen de los dineros que ingresan a las campañas políticas. En política internacional, de tumbo en tumbo. Los editoriales serán de Martín Pallares. Apagones, un golpe criminal. Dalia Flores, ¿qué tal si gobiernan con la inteligencia artificial? Noticias internacionales. Noticias del día. El ex vicepresidente Jorge Glass intenta dilatar la formulación de cargos en su contra. El caso por la reconstrucción de Manabí investiga a los exfuncionarios del correísmo Jorge Glass, Carlos Bernal y Pablo Ortiz, ya que fueron los encargados de manejar los recursos públicos destinados para la reconstrucción tras el terremoto del 16 de abril del 2016. Y según la Fiscalía General hubo irregularidades al momento de priorizar las obras en las que se invirtieron esos dineros que fueron recaudados a través de la Ley de Solidaridad. Por ejemplo, se gastó en la construcción de la vía Manta-Colice y del Parque Las Vegas, pese a que estas obras no fueron afectadas con el movimiento telúrico. El caso está a cargo del juez nacional Luis Rivera, quien ya ha sido señalado por la Fiscalía por retrasar el procesamiento a dichos exfuncionarios, ya que tardó 3 meses en convocar a la primera audiencia que no se instaló. El 6 de septiembre la audiencia fue diferida porque el abogado del exmandatario adujo tener un problema de salud y no se presentó. La nueva fecha es el 29 de noviembre a las 8:30 en la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, ahora Glass intenta aducir que la Asamblea Nacional, que aún no se posesiona, debe autorizar su enjuiciamiento. Esto porque el supuesto delito se cometió cuando era vicepresidente en funciones y la Constitución establece que en los casos penales contra los mandatarios se requiere de la venia del legislativo. Este nuevo pedido de la defensa de Glass debe ser analizado por el juez Rivera mientras el ex vicepresidente se encuentre en libertad provisional. El procesamiento penal del caso Encuentro se difiere. El juez Renan Andrade habría convocado a la audiencia de formulación de cargos del caso Encuentro para este martes 31 de octubre de 2023. Sin embargo, pocas horas antes de la instalación, la diligencia fue diferida. La audiencia estaba prevista para las 14:30, pero a las 11:10, Andrade emitió una providencia con una nueva convocatoria para las 14 horas del jueves 16 de noviembre de 2023. El magistrado explicó que el diferimiento se acepta por única vez
debido a las solicitudes hechas por 5 investigados, entre ellos Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. En la providencia del juez Andrade no se hicieron públicos los argumentos de las 5 defensas para pedir la postergación de la audiencia. El caso Encuentro se refiere a una supuesta estructura criminal que habría operado en la CENEL y en la Corporación Eléctrica del Ecuador, empresas que se encargan de la distribución y la generación de energía eléctrica respectivamente. Presuntamente esta estructura habría operado en los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y en el gobierno de Guillermo Lasso para direccionar contratos a empresas de sus operadores. Además, en medio de estas negociaciones se habrían repartido sobornos y ganancias ilícitas. Adicionalmente, la Fiscalía informó que este caso se unió al denominado León de Troya. En este proceso, en cambio, se investiga una estructura de narcotráfico asociada a la mafia albanesa, pero en la que también habría rastros de corrupción en varias instituciones públicas. Misión de la OEA preocupada por la pasividad del Consejo Nacional Electoral para controlar el origen de los dineros que ingresan a las campañas políticas. El pasivo control al origen de los dineros que ingresan a las campañas electorales de los candidatos y organizaciones políticas preocupó a la Organización de Estados Americanos en medio del ambiente violento por la inseguridad en que se desarrollaron los comicios nacionales anticipados de este 2023. La misión de observación electoral de la OEA, que la presidió la diplomática panameña Isabel Saint Malo, felicitó la organización de los comicios de segunda vuelta del 15 de octubre y la publicación de los resultados preliminares, pero llamó la atención al Consejo Nacional Electoral por su pasiva participación en controlar los recursos que ingresan a las campañas políticas electorales. La misión estuvo integrada por 83 expertos que se desplegaron en 1.676 juntas receptoras del voto en 20 provincias y en 2 ciudades del exterior para observar la jornada electoral. Su informe preliminar, que se divulgó días atrás, contiene 39 páginas con unas 58 recomendaciones para el Consejo, enmarcadas en cada una de las fases del proceso electoral. Entre ellas, actuar para evitar el ingreso de dineros ilícitos a las campañas. Preocupa a la misión que la posible presencia de flujos de dinero en efectivo de origen desconocido y no reportado en esta campaña continúe erosionando la fiabilidad de los mecanismos formales de control. La recomendación es poner en práctica procedimientos y mecanismos de fiscalización profundos y oportunos dirigidos a detectar subregistros de ingresos y egresos de los reportes periódicos de las agrupaciones políticas. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Napoleón Santamaría, abogado tributario, a hablar sobre la política tributaria del nuevo gobierno. Escuchemos qué es lo que dijo. Quizá el planteamiento más difícil, me queda, Verónica, y que todos los ecuatorianos tienen que analizar es que el Ecuador, el presidente Lasso, en noviembre del 2021, presenta una gran reforma tributaria. Recuerde usted, esa reforma tributaria no fue ni aprobada, ni rechazada, ni enmendada, ni cambiada por la Asamblea, sino que ingresó al ordenamiento jurídico tal cual por el Ministerio de la Ley. Eso, noviembre del 2021. Ya los efectos al 2022, el gobierno considera, luego de las críticas de muchos ciudadanos, que el impuesto a la renta pudo haber sido muy agresivo, exagerado en el cobro a personas naturales. ¿Y qué hace en el 2023? En marzo, saca un decreto, lo presenta a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional le aprueba, ¿sí?, en el mes de junio de este año, y hace una disminución de cargas fiscales de impuesto a la renta. Resumen, al 2021 se incrementaron impuestos, al 2023 se redujeron impuestos. Entonces, la primera análisis ¿es posible, hay espacio para que el presidente Noboa presente una reforma tributaria el 2024? Y la respuesta es, vista esta inmediata historia, va a ser muy difícil, porque los ciudadanos van a decir, bueno, el país me quería cobrar mucho impuesto al 2021, el Estado se dio cuenta que era excesivo y lo disminuye al 2023. Por lo tanto, no se compadece que el 2024 vuelva o quiera volver una carga o sobrecarga fiscal, especialmente a los ciudadanos.
Eso ya inhabilita, imposibilita que el Ecuador piense en reformas de impuesto a la renta, de IVA, de impuestos patrimoniales, etcétera. Tema uno. Tema dos, yo recojo algo bien importante que usted decía, Verónica, y que hacía referencia a alguna expresión del presidente Noboa, donde, ¿qué tal si es que este gobierno transitorio y muy pequeño de 18 meses nos ofrece al país una no reforma tributaria? Dice, no una reforma tributaria a cambio de una gran gestión tributaria. Y ahí sí creo que hay un espacio. Es decir, tecnificarle, entregarle procesos de Big Data, de inteligencia artificial, de gestores tributarios, etcétera, a funcionarios del SRI para que tengan mayores capacidades de control y cerremos esa famosa brecha que el Ecuador cada vez es más grande, Verónica, cada vez más grande de la evasión. Le doy el dato, la CEPAL antes nos ponía con 7 puntos del PIB de evasión, en el último informe la CEPAL nos pone con 9 puntos de evasión de impuestos, ¿no? Entonces, cada vez la evasión no la reducimos en el país, sino cada vez se agranda. Y tres, quizá en este concepto de gestión, de ser más eficientes, de controlar a los que no están pagando, fusionar, unir las fuerzas de lo que es la SENAE, que es impuestos aduaneros, con el SRI, que son impuestos nacionales, para que sea toda una institución la que esté pensando en todo el régimen tributario del país, tal como es en los Estados Unidos, en Canadá, en toda Europa, en Colombia, en Chile, en todos los países del mundo. Solo Ecuador tiene partidos sus administradores tributarios en impuestos aduaneros e impuestos nacionales. Quizá esa es la primera visión, mi querida Verónica. Creo que no hay espacio para una reforma tributaria y más bien creo que el presidente quedaría muy bien parado si es que apuesta, si es que alista y si lanza una gran gestión tributaria. Ahora, para hacer esto, Verónica, y hay que decirlo al presidente, se necesita gente, uno, muy competente, capacitada y que sepa qué hacer al siguiente día. No que entren y que recién comiencen a ver cómo se hace este tema y cómo funciona el SRI, cuántas direcciones regionales y cuántas provisiones y cómo funciona. No. Tiene que ser alguien que conozca, sepa y realmente sepa el tema. Y dos, que tenga la decisión de tomar o tenga la fuerza, perdón, la fortaleza de tomar las decisiones que deben tomarse para hacer una gran gestión fiscal. Alex Pérez estuvo en Radio Sucesos, él es secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. El tema, la situación de movilidad por los apagones y también sobre el avance en las operaciones del Metro de Quito. Siempre es importante conversar temas de movilidad. Creo que es un tema que siempre toda la gente la vive todos los días. Y en el tema de este caso específico de los semáforos, de los cortes de luz, creo que el ciudadano tiene bastante problemática moverse en la ciudad cuando hay los cortes de luz. Pero aquí hay que ser claros, ¿no? Tenemos primero unos cortes que al inicio no fueron avisados con el tiempo necesario, ¿no es cierto? El primer corte nosotros tuvimos la información igual que la ciudadanía a las 8, 9, 10 de la noche, y claro, implementaron un operativo urgente para poder responder a esta necesidad, pero seamos claros, nosotros hablamos de que Quito tiene aproximadamente 6,000 intersecciones, 6,000 kilómetros de vía, perdón, en la zona urbana, ¿no es cierto? Y una gran cantidad de intersecciones semaforizadas. Si nosotros estamos haciendo un cálculo con la Agencia Metropolitana de Tránsito, 1,000 intersecciones semaforizadas, que se vaya la luz en un 30% de esas, hablamos de 300 intersecciones semaforizadas, en las cuales necesitamos 2 o 3 agentes civiles, hablamos de entre 600 o 900 agentes solo para controlar el tránsito en la ciudad. Fuera de siniestros de tránsito, fuera de el tema de seguridad vial, fuera el tema de control de cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Solo claro. Personal operativo para eso. Y la ciudadanía tiene que entender que por más que tengamos una capacidad, la capacidad de la AMT es finita, ¿no es cierto? No es infinita, y nosotros vamos a responder de una manera planificada a través de definición de intersecciones estratégicas donde tenemos personal, 2 o 3 agentes civiles, pero sí necesitamos que la población también esté un poco comprometida y apoye esa labor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho recorrido durante estos días en las horas de corte de luz, y claro, en muchas intersecciones es la ley del más fuerte. No tomamos en cuenta que estamos en una
en un contexto en el cual debemos más bien tratar de cumplir con las normas de tránsito y ceder el paso a los vehículos, sino que más bien la ley es más fuerte, yo estoy pasando y muchas de las intersecciones han sido los problemas de eso. Muévete tú, yo no me muevo porque yo tengo que pasar. Entonces necesitamos esa corresponsabilidad, ese apoyo de parte de la población. No vamos, la Agencia Metropolitana de Tránsito, por más que tuviera, no es de la única labor estar en vez de los semáforos. Y hablamos, como digo, de una gran cantidad de intersecciones que se quedan sin luz y que nosotros tenemos que responder de una manera estratégica. Sí ha habido problemática por parte del ciudadano, lo entendemos y pedimos la comprensión del caso también. No es nuestra responsabilidad los cortes de luz, eso lo maneja el gobierno nacional, pero nosotros como comité estamos respondiendo de la mejor manera. Y en las intersecciones donde no hay semáforos, donde donde no existe luz, cedamos el paso. Entendamos que los otros vehículos también quieren pasar y eso va a permitir que sea una mejor fluidez de los vehículos. Bueno, la regla es 1-1, ¿no? Cuando no existe semáforo. Así que eso es importante, pero también tiene que ver, secretario, con la cultura de la gente. Y muchos quiteños, lamentablemente, son agresivos al volante. Totalmente, totalmente. Aquí por eso llamaba la corresponsabilidad, ¿no? Esa actitud. Sabemos que al estar al volante muchas veces, por muchas horas, se vuelve una actividad estresante, se vuelve bastante presión para el conductor, pero eso no quiere decir que vamos a tener una actitud agresiva, porque esa actitud agresiva nos puede llevar a empeorar los siniestros de tránsito, ¿no? Nosotros tenemos que tener una verdadera convivencia vial, trabajar de tal manera de que podamos reducir o minimizar la posibilidad de generar trancones, ¿no es cierto?, en esas intersecciones donde no hay semáforos y por ende también reducir la probabilidad de que existan siniestros de tránsito. Bueno, importante este mensaje a la ciudadanía. Ahora quiero preguntarle, secretario, cómo se están organizando desde la Secretaría de Movilidad para gestionar el tránsito. He escuchado comentarios, por ejemplo, que hay quienes dicen, ahora con ciertos agentes metropolitanos está fluyendo más el tránsito que antes con los semáforos. También hay quienes dicen que, bueno, ya, qué bueno que estén trabajando porque ya no están chateando en su celular. ¿Cuál es su impresión y cómo se están organizando respecto a este tema con el tránsito? Bueno, en el caso de este específico, estamos trabajando con un plan emergente con presencia de los agentes civiles en las intersecciones estratégicas, dependiendo de los horarios, ¿no? De dónde cortan la luz, en la mañana, en la tarde. Entonces vamos moviendo nosotros nuestro personal, con eso hemos trabajado con la Agencia Metropolitana de Tránsito para asegurar la movilidad en las principales intersecciones. ¿Cuántos efectivos se destinan para ello? Es que ahí dependemos, o sea, nosotros estamos trabajando con todo el personal que tenemos, pero dependemos de dónde se corta la luz. No es lo mismo que se corte la luz en la 10 de agosto que tenemos una vía de 4, 6 carriles por 4 carriles. Pongamos 10 de agosto y Colón como un ejemplo, o una vía pequeña de 4 carriles por 4 carriles. Entonces no es lo mismo, depende de eso. Nosotros lo que hacemos es buscar generar la mayor cobertura con agentes civiles de tránsito. Tenemos aproximadamente 1,800 agentes civiles. Obviamente estos son por turnos, no trabajan los 1,800 no todos a la vez. Tiempo. Exacto, no todos a la vez, pero estamos maximizando esa capacidad que tenemos durante las horas de mayor conflictividad. Entrevista del día. Fernando Carrión estuvo en Impacto Informativo. Él es docente universitario. El tema, el triunfo de Liga Deportiva Universitaria en medio de una crisis nacional. Veamos la nota. Sí, la verdad es que en tanto problema que está viviendo el país, con temas de violencia que no paran, con la economía en problemas. Los apagones. El bloqueo político. Ahora llegaron los apagones, que es lo que faltaba. Y justamente en esos días, el sábado, la Liga llega al campeonato, a su segundo campeonato de la Copa Sudamericana, que genera una especie de bálsamo, me parece, al menos en algunos sectores, básicamente Quito, diría yo, pero también por las fotos que he tenido la oportunidad de ver en Daule, en Guayaquil, en Ambato, es decir, en casi todo el país. Sin duda, el fútbol es un fenómeno social, es una forma de representación de un sentimiento, y eso de alguna manera pues atenúa los problemas tan graves que está teniendo el país.
Bueno, ha habido una intensa lectura mayoritaria de parte de los ecuatorianos sobre lo importante del triunfo del equipo universitario. Eh, Habrá que tomar nota que no fue ninguna tarea fácil. El rival era uno pues atildado, nada menos que dejó a otro grande del fútbol en la eliminatoria, Corinthians de Sao Paulo. ¿Cómo vio usted el desarrollo de la campaña Liga Deportiva Universitaria, especialmente el cotejo del día sábado? A ver, yo creo que todo el semestre significó un giro importante en la liga. Venía mejorando paulatinamente. Lo que ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, ha logrado sostener a Subeldía como entrenador, lo cual le da estabilidad y consolida el grupo. Pero en este semestre traen un par de jugadores y con eso me parece que finalmente logra un acoplamiento interesante el equipo. No hay que olvidarse, por ejemplo, que al Ñublense en Chile le ganamos, pero aquí perdimos. Así es. Y pudimos pasar nuevamente por penales, gracias a Dida Domínguez. Y el partido de ayer me parece que no fue la excepción, fue un partido muy duro. El primer tiempo, a mí me parece que Fortaleza jugó mejor, el segundo tiempo mejoramos, en los dos alargues me parece que la liga mejoró, me parece que se quedaron los brasileños en términos del estado físico y nosotros empezamos a generar algunas opciones. Pero finalmente terminamos los 90 minutos más los 60 de alargue en el mismo resultado y nos tocó ir a los penales. Y la cosa en los penales sí fue ya... La lotería, claro, la lotería. Incluso una cosa absurda, porque generalmente se dice que el que cobra el primer penal tiene las mejores opciones, pero el primer penal lo cobra un tipo que es especialista en penales y que nunca ha fallado, y falló, como es el caso de Paolo Guerrero. Y ahí como que vino un poco la incertidumbre y la duda de todos quienes veíamos el partido. Exactamente. Y después, bueno, finalmente empatamos porque ellos fallan, si no me equivoco, el tercer tiro y ahí Dida empieza a crecer, pero volvemos a fallar un segundo penal. Y entonces dije, aquí ya no nos queda nada. Pero nuevamente Dida y al final tapa 3 penales, que es una cosa absolutamente excepcional en una final de estas características. Ahora, claro, yo supongo que aquí también juega mucho el tema del físico después de tanto tiempo de jugar, es decir, los 90 minutos más del alargue y más la presión que significa esto. Y aquí yo creo que el que más afectado salió fue precisamente los brasileños y nosotros, pues relativamente bien, sobre todo gracias a Alexander Domínguez. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. De tumbo en tumbo. Ese es, al parecer, el curso que ha tomado el gobierno del presidente Petro en Colombia, al menos al escucharse la voz de la ciudadanía expresada en las elecciones regionales de gobernadores departamentales y de alcaldes. Las ciudades más importantes del país han elegido por amplios márgenes, en al menos 2 de ellas, Bogotá y Medellín, a candidatos no petristas. Particularmente dolorosa habrá resultado la derrota del candidato del pacto histórico, el partido de gobierno, para el que Bogotá era un bastión, que en cierta forma había sido la plataforma para la proyección de Petro como figura nacional al haber alcanzado la alcaldía de Bogotá. El candidato petrista llegó apenas en un lejano tercer lugar, ampliamente superado por el alcalde electo, en primera vuelta nada menos, Carlos Fernando Galán, el hijo del recordado candidato presidencial del nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán, asesinado por los cárteles del narcotráfico, concretamente por el de Medellín, por orden de Pablo Escobar. Galán obtuvo el 49% de la votación, con más de 20 puntos sobre sus contendores más cercanos, el independiente Daniel Oviedo, que alcanzó el 20% de la votación,
y de Gustavo Bolívar, el candidato petrista que obtuvo el 18. Buena parte de la campaña se centró en torno a las pretensiones presidenciales por intervenir en el proceso de construcción del metro de la capital colombiana, competencia totalmente alejada de la gestión presidencial. En Medellín, la victoria de Fico Gutiérrez, que ya fuera alcalde de la segunda ciudad más importante de Colombia, candidato del ala más dura de la centroderecha, fue aún más contundente, alcanzando el 73% del sufragio, con su más cercano seguidor arañando el 10% del voto apenas. Gutiérrez había sido candidato presidencial en la pasada elección. En Cali triunfa Alejandro Eder de Revivamos Cali, una coalición muy crítica de la violencia que sufriera la ciudad en 2019, obteniendo el 40% de los votos. Finalmente, en Barranquilla, es electo con un margen casi idéntico al que obtiene Gutiérrez en Medellín, Alejandro Char, de Cambio Radical, parte de una tradicional familia y corriente política regional opuesta al régimen petrista. Ningún candidato de la oposición alcanzó siquiera el 10% del voto. La derrota del gobierno es inocultable más allá de los malabares retóricos antojadizos con los que se quiera interpretar la debacle. A nivel de gobernaciones, el pacto histórico obtiene 3 de 32, resultado al que difícilmente se lo podrá calificar de exitoso. Sin embargo, es importante llevar en cuenta que unas elecciones regionales son eso, y no, como se ha pretendido analizar el proceso, un plebiscito sobre la gestión gubernamental. Dicho esto, sí es fundamental señalar que el presidente Petro ha perdido mucho del apoyo con que llegó hace poco menos de año y medio al Palacio de Nariño. De hasta un 60% de apoyo inicial, obtenido tras su victoria por un inteligente y pragmático acercamiento a varios partidos y movimientos para alcanzar una sólida mayoría en el legislativo, augurio de una gobernabilidad sin sobresaltos, se ha ido diluyendo en el tiempo ante un presidente intemperante, incapaz de controlar su pulsión de opinar sobre todo asunto, internacional o local, por el peor de los medios posibles, las redes sociales, hábito que le ha traído más de un dolor de cabeza e innecesarios conflictos. El propio Petro se ocuparía de dinamitar todo lo que había logrado a nivel legislativo al sacar del gabinete a varios ministros, profesionales muy capaces, que aportaban sensatez a un gabinete muy necesitado de esa virtud, por negarse a ser obsecuentes títeres de Petro. Con la salida de este contingente, antes de llegar siquiera al año de gobierno, quedó a la vista del país el talante autoritario y poco dispuesto a acuerdos indispensables para la gobernabilidad en cualquier democracia en el mundo del presidente Petro. El capital político con que empezó su gestión se ha diluido a algo más del 30%, tendiendo más bien a la baja, no solo por los anotados errores, sea por arrogancia o displicencia, sino también por los escándalos producidos entre algunos de los colaboradores políticos más cercanos al presidente, enzarzados en unas polémicas de culebrón telenovelesco que dejaron una lamentable imagen de falta absoluta de elementales principios y criterios. De muy poca ayuda para esa alicaída imagen, tras la ruptura del acuerdo legislativo y las broncas internas, habrá sido la vergüenza del escándalo protagonizado por el hijo mayor del presidente, que paladinamente declaró ante la justicia la comisión de varios delitos. El más oscuro de todos, al menos desde una perspectiva filial, el de haberle robado a su propio padre
unos aportes económicos de dudosos orígenes por añadidura, pues al parecer provendrían de poderosos intereses de grandes contratistas públicos e incluso de algún narcotraficante para la campaña a la presidencia. Los saldos no robados de los aportes, al parecer, no aparecen registrados como establece la ley en la contabilidad de la campaña, lo que constituye un grave delito electoral. Los dimes, diretes y maniobras que se han dado en torno al caso y a su proceso ante la justicia, entre las confesiones y las retractaciones de Nicolás Petro, implicando y desimplicando a su padre unas y otras veces, ha perjudicado gravemente al gobierno, para el que hablar hoy de corrupción resulta muy cuesta arriba. El pretexto presidencial de que él no participó en la formación de Nicolás no fue ciertamente el más afortunado, al dejar en claro que sus propios hijos nunca fueron una prioridad para él. La reacción de Petro ante la rápida erosión de su capital político ha sido el intentar que sea la calle la que marque la pauta política, en lo que el destacado columnista Fabián Corral define como la democracia tumultuaria, el ropaje que adopta el populismo, desde el fascismo hasta los progresismos, que ven en la violencia de los garroteros la alternativa a su incapacidad de operar dentro del marco de la democracia. Esta fuga hacia adelante, tan propia del autoritarismo, parecería haber sido rechazada ampliamente en Colombia. Los resultados así lo señalan, y es de esperar que el presidente Petro atienda y entienda el talante del país que claramente ha señalado hacia un rumbo de estabilidad y seguridad, rechazando enfáticamente la polarización, la estrategia favorita del populismo autoritario en toda la región. Resulta instructivo mirar el cambio que paulatinamente se está operando en esta, un generalizado rechazo, sobre todo entre los jóvenes, a esas prácticas de permanente conflicto, de agresividad, llenas de epítetos y violencia. La victoria de Noboa en Ecuador, el pragmatismo del presidente Boric en Chile, que ha sabido navegar las difíciles aguas del temprano fracaso de su proyecto de reforma constitucional, son ejemplos que abonan a favor de ese cambio generacional. La recuperación del centro político, racional e institucional es fundamental de cara al futuro. Ojalá se mantenga la construcción de esa alternativa. Muchas gracias. Editorial. Apagones, un golpe criminal. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Difícil imaginar un golpe emocional colectivo tan devastador como el que han producido los apagones. Debe ser uno de los momentos de mayor desmotivación social que ha tenido la sociedad ecuatoriana en los últimos años. Ya no es únicamente el dolor acompañado de indignación e indefensión que produjo el cobarde asesinato de Fernando Villavicencio. Ahora la desgracia de los cortes de energía llega como una suerte de rendición colectiva ante el fracaso de sus autoridades. En diciembre del 2022 las autoridades ya sabían que se venía una crisis por culpa del estiaje y en febrero de este año la SENACE alertó sobre la necesidad de conseguir 400 megavatios hasta antes de octubre para paliar el colapso. ¿Qué se hizo desde entonces para evitar lo que está ocurriendo hasta ahora? Básicamente nada. Se puede afirmar que esta situación es el resultado de una serie de malas decisiones que se remontan a por lo menos 20 años atrás. Es indudable que si no hubiera habido la corrupción del Correato, la central del Toachi Pilatón, la única concebida en las estribaciones occidentales donde sí está lloviendo, estaría a estas alturas construida y entregando los 200 megavatios que tanta falta le hacen al país. También se puede decir que si había honestidad y se compraban turbinas de buena calidad, la central sopladora no estaría ahora con las apenas 2 de las 3 turbinas que producen 163 megavatios cada una. Todo eso y muchas otras cosas más se pueden decir ahora,
pero nada de eso justifica que las autoridades y sobre todo el presidente Guillermo Lasso no haya declarado esta emergencia como un tema de Estado y evitado la actual crisis. Ojo, no era un tema imprevisto. Es cierto que solo 3 de las 8 hidroeléctricas que el Correato anunció funcionan, pero no es menos cierto que ese tema estaba ya consumado y que había que actuar en función de aquello. Fuentes confiables dicen que la administración Lasso no quiso licitar la compra de centrales térmicas por puro miedo a que aparezcan informes de Contraloría y fiscalizaciones posteriores al gobierno. Si eso es cierto, se estaría hablando de una falta de responsabilidad de dimensiones terroríficas que no harían sino enterrar aún más en la historia de la miseria política a este gobierno que prometía traer la eficiencia del sector privado al aniquilosado, decrépito y corrupto sistema estatista. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Editorial. ¿Qué tal si gobiernan con la inteligencia artificial? Talía Flores, primicias. En estos días, Ecuador es una bomba de relojería que no estalla porque la gente contiene el aliento y se muerde el coraje en espera de que pasen rápido las semanas para librarse de un gobierno al que no soporta más. Que Lasso concluya su mandato quitándole la luz a la gente es la más patética alegoría de lo que ha sido una gestión opaca, con múltiples errores y algunos oscuros y asombrosos episodios. 2 años atrás se anunciaba que habría una fuerte sequía, pero los funcionarios miraron a otro lado y en enero de 2023, cuando informes del propio SELEC, empresa pública, daban cuenta de la gravedad de lo que vendría, en lugar de tomar previsiones, el ministro de Energía dijo en el canal digital Visionarias que el país estaba en manos de Diosito. Ese mismo canal reveló que en lugar de invertir en el parque termoeléctrico, el gobierno lo hizo en proyectos para generar energía a costos desorbitantes y que prefirieron importar diésel y gas natural para el sector eléctrico en lugar de invertir una suma muchísimo menor en el campo Amistad. Con estos antecedentes, los cortes de hasta 4 horas consecutivas todos los días son un golpe moral adicional a un pueblo angustiado que todavía no termina de secarse las lágrimas por el brutal magnicidio de agosto. Y tampoco sale del asombro por el asesinato de los sicarios involucrados en este horrendo crimen en 2 cárceles bajo control del gobierno. Estos conmovedores hechos y la violencia y muertes diaria en varias ciudades generan una sensación de desánimo en la población que comprueba con decepción que las autoridades no han trabajado para el pueblo que los eligió. El desencanto es tal que hasta aquellos que defendían lo que hacía y decía el inquilino de Carondelet, incluyendo las salidas verbales en falso, hoy lo recriminan. Y es que a Lasso todo le sale mal incluso cuando realiza un exitoso viaje y consigue que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le garantice la entrega de una mayor cuota de energía a Ecuador para salvarnos de las tinieblas, porque allí se confirma la negligencia de su gobierno, pues si esa misma gestión la hacía a tiempo, evitaba que la gente sufriera los apagones y los sectores productivos perdiesen cifras cuantiosas. Por si faltaba algo, el portal Plan B denunció que el Estado le concede millonarios subsidios eléctricos a una empresa minera en la provincia de Zamora Chinchipe, a la que también le beneficiaría con ingentes sumas de diésel. A estas alturas el país usa las reservas de tolerancia que le quedan, por lo que solo el relevo presidencial podría desactivar las amenazas que se ciernen por toda la geografía nacional. Cierto es que los errores y negligencias vienen de atrás, evidenciando que ni las extraordinarias reservas de agua que tiene Ecuador, el potencial solar y las millonarias sumas invertidas para la producción de energía garantizan la provisión porque la corrupción arruina toda. Coca-Cola Sinclair, colosal obra cuyo costo final fue de 3.311 millones de dólares, fue planificada por el correísmo para dotar al país de energía por 50 años, pero las 17.499 fisuras y el sobreprecio, también colosal, la han convertido en un gigante monumento a la corrupción que apenas sí funciona. En la Fiscalía y en la Contraloría están las denuncias que presentó Fernando Villavicencio como presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en octubre de 2022 sobre este fallido proyecto. El desaliento nacional aumenta al comprobar que ha dado igual
si al frente de los ministerios están jóvenes con el coraje para encarar los desafíos o personajes de dilatada trayectoria, ya que todos le han fallado por ser pusilánimes y porque la corrupción se ha impuesto. El mal manejo en el sector eléctrico se replica en el económico y mucho más, en casi todos. Lasso juró en la campaña que nunca subirá los impuestos, pero en un pacto no admitido con el correísmo que se abstuvo en la Asamblea, aprobó un paquete de impuestos. Meses después, Glass fue excarcelado con la complicidad del SNAI y la mayoría oficialista de la Asamblea amnistió a los procesados por violencia para que algunos del correísmo pudiesen ser candidatos. Pero tras disolver la legislatura y cuando el daño estaba hecho, el Ejecutivo envió un decreto a la Corte Constitucional para echar abajo esos impuestos. Un falso liderazgo lleva al país por el camino errado y parece que no hay salvación. Por eso estoy convencido de que este país podría salvarse cuando se use la inteligencia artificial para gestionar las grandes decisiones, sobre todo cuando hay dinero de por medio. Los algoritmos por los que se mueve la inteligencia artificial habrían identificado, por ejemplo, el día y la hora que el país tendría déficit de energía y se habría evitado el desastre. La contratación pública se haría con rigurosidad y con los valores exactos de las obras, más los márgenes legales de utilidad y sin la corrupción que se lleva el sobreprecio y la lleva a la ruina. En el ámbito de la justicia, la inteligencia artificial inadmitiría de entrada esas tenebrosas acciones de protección con las cuales ciertos jueces han liberado a delincuentes de todo pelambre y entorpecido los procesos. Así, las mafias habrían sido desarmadas y los capos encarcelados en centros bien vigilados porque la inteligencia artificial controlaría de manera eficaz. Esos mismos algoritmos habrían desechado, por sus antecedentes, a la mayoría de los más de 100 aspirantes a Contralor General del Estado, con lo cual el país se habría evitado los escándalos en torno a esa elección. También habría impedido que el Ejecutivo usara el dinero del IES, que es de los afiliados, e impedido que el BIES comprara bonos para fondear las arcas vacías, fruto de la ineficiente gestión oficial. En fin, las dudas que tiene la ONU y la Unión Europea frente a la inteligencia artificial, porque no hay una legislación apropiada para su uso, por lo cual han pedido desacelerar su desarrollo hasta poner resguardos frente a su manejo, son entendibles. Pero anhelo que pronto se pueda utilizar en el Ecuador. Ahora mismo, en algunos países ya se emplea en ciertos servicios y hasta en la toma de decisiones. Tras el repetido fracaso de las autoridades de turno, en Ecuador parecería que no queda más sino apelar a la inteligencia artificial. Talia Flores, Primicias. Noticias internacionales. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anula las primarias de la oposición. De acuerdo con la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, la comisión organizadora de los comicios opositores deberá consignar documentos relacionados a las 25 fases de las primarias, que van desde la convocatoria al evento hasta las actas de escrutinios, totalización y proclamación. El abogado Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, considera que es imposible suspender los efectos de un evento ya concluido. Ya las primarias no solamente se totalizaron, se dijo quién era el ganador, sino que además se señaló quién era el candidato a consecuencia de ese proceso. De igual manera, el máximo tribunal en la misma sentencia dejó sin efecto la inscripción de la candidatura de María Corina Machado, ganadora en el proceso e inhabilitada por 15 años. La activista por los derechos humanos Teresli Malavé repudió que se quiera judicializar un evento realizado por la sociedad civil organizada. Y esta es una iniciativa de la sociedad civil que no tiene que tener control alguno de ningún órgano jurisdiccional porque sencillamente es de la sociedad civil. El dirigente opositor Stalin González, uno de los representantes en los diálogos con el gobierno en Barbados, resaltó que a pesar de la decisión hay que continuar avanzando unidos sin perder el foco que es un cambio de gobierno en 2024. Esto va a ser todos los días, va a ser obstáculos que hay que ir sobrepasando, que hay que tener claro cuál es nuestro objetivo. El Tribunal Supremo de Justicia otorgó un lapso de 3 días a los integrantes de la Comisión Nacional de Primarias para consignar un informe en el que se indique el mecanismo empleado para el resguardo del material electoral y el lugar destinado a tal efecto. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu asegura que es tiempo de guerra. Gaza pasa otra noche angustiosa bajo continuos bombardeos. Las tropas israelíes apoyadas por tanques han ampliado sus operaciones en el interior de Gaza en medio de informaciones según las cuales las fuerzas de defensa de Israel han cortado la principal carretera norte-sur cerca de la ciudad, lo que indica que las fuerzas israelíes podrían estar intentando cortar la ciudad de Gaza. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha descartado un alto el fuego, declarando que es tiempo de guerra. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. Las agencias de ayuda informan de que la crisis humanitaria en Gaza sigue empeorando. Hay escasez de agua, alimentos, medicinas y combustible. El fiscal superior de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, afirmó que impedir la ayuda podría constituir un crimen de guerra. I want to underline clearly to Israel that there must be discernible efforts without further delay to make sure civilians receive basic food, medicine, anesthetics, morphine. We hear reports of operations taking place without these basic medicines, as if we're in the Middle Ages. Israel lleva bombardeando Gaza desde los atentados del 7 de octubre de Hamas, en los que murieron 1.400 personas y al menos 239 fueron secuestradas como rehenes. Hamas afirma que, desde entonces, más de 8.000 personas han muerto en Gaza. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país.
Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anula las primarias de la oposición. 0989 en Israel, 973 725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.